martes de reactualización doctrinaria, rindiendo como siempre homenaje a mi generación, a la generación del 70, a la generación del Luchi Vuelve, a los que de alguna manera, gracias a esta película de Pino Solanas y Octavio Getino, accedimos a Perón, porque la verdad que Perón era una idea, era un sentimiento, eran los libros, pero todo estaba como por abajo, por entre sombras, porque Perón estaba prohibido y el peronismo estaba prohibido. Había sido prohibido por la Revolución Libertadora, pero había quedado además esa voluntad, de los más gorilas de prohibirnos. Por eso, ahora que no solamente no estamos prohibidos, sino que es imprescindible que volvamos a enamorar, yo les pido que nos sigan, que sigan este programa por las redes, Eva en Vivo, en Twitter, en Instagram, en Facebook y en TikTok, y que además se afilien, porque esto no es nada de sigan el stream, sigan al canal, no sigan nada, afíliense a Eva TV, porque lo nuestro es una afiliación, tiene que ver con una condición de voluntad de pertenecer a la comunidad, a esta comunidad de Eva TV, que es cada vez más grande. Estamos al borde de los 10.000, ¿no? Al borde de los 10.000. Afíliense, necesitamos ser muchos más, pero afíliense porque cuando uno en las redes pasa los 10.000, tiene como premio. Así que los convoco miren, pongan ahí está el QR, ponen el telefonino, como dicen los italianos, y entran a evatv.com.ar. Pido disculpas porque estoy un poco resfriado y vamos de inmediato al cortecito que nos va a servir como disparador para que les presente a mi invitada de hoy, que no necesita ningún disparador ni nada más que los programas deben tener alguna formalidad, pero es realmente un orgullo y un honor tenerla acá. En este sentido, el movimiento justicialista, para ser realmente justicialista, y debe admitir que todos los hombres pueden ser buenos, y que todos pueden tener razón, e incorporarlos a servir al movimiento. En este sentido, ¿sabe? Yo me doy cuenta, con todo lo que ha pasado en el país, yo pienso que habrá un sector malintencionado, pero más que nada ha sido un sector desaprensivo o ignorante, o algún bruto también. Y el bruto siempre es peor que un malo, porque el malo suele tener remedio, el bruto no. He visto muchos malos que se han vuelto buenos, no he visto jamás un bruto que se haya vuelto inteligente. De manera que en todo esto que uno va echando a la balanza de la apreciación de los hombres, debe servirle para calificar y para compensar. Eso es conducción. Los hombres son útiles en la medida de su capacidad y de su buena intención. El hombre bien intencionado, aun cuando no sea muy capaz, suele servir. El hombre bien intencionado, aunque no sea muy capaz, suele servir. Las mejores intenciones, siempre las mejores intenciones, son rectoras en la vida de los hombres, y a nosotros siempre nos gustaría tener un movimiento lleno de compañeras y compañeros con buenas intenciones. Yo les voy a pedir que la cámara la enfoque nada más, porque decir quién es está como de más, pero sí, es Teresa Parodi. Gracias por venir, gracias de verdad. No, un gusto, Carlos. Siempre es un placer charlar con vos. Bueno, muchísimas Se aprende gracias. Mucho. No, por favor. No, porque interpelás, ¿no? Uno también se busca a sí mismo en las charlas profundas, cuando podemos analizar no solo lo que nos pasa, sino también lo que nos pasa a nosotros con lo que pasa. Claro. Que es mucho. Que es mucho y que en estos tiempos además es muy importante, porque a mí me interesaría mucho que además nos contáramos
lo que nos está pasando, ¿no? A mí me parece que parte de llevar esta carga en soledad es como que se contrapone con el peronismo, que naturalmente no es un... Decía Fabio, yo me soy peronista porque es muy difícil ser feliz en soledad. Bueno, también es difícil estar triste en soledad, ¿no? Exactamente, porque el peronismo es colectivo, es un sentimiento, crea comunidad, el mismo pensamiento necesita de todas, todos y todes, ¿no? La verdad es que el arte o las distintas expresiones del arte han sido siempre lugares donde la gente va a brevar cuando se siente apabullada por el entorno, por la situación crítica. Lo viví en distintos momentos de nuestra historia y lo estoy viviendo ahora con mucha intensidad. Cada concierto, no solo mío, digo de mis colegas, cada obra de teatro que dispara emociones y sentimientos, inmediatamente encuentra eco en la gente y la necesidad de la gente de plantearte cosas cuando saliste, de decirte cuánta falta hace esto, es decir, de buscar la profundidad para volver a pensar, a repensarnos, ¿no? Como país, como una sociedad con futuro, con ilusiones. Sí, y además como ámbito de encuentro, ¿viste? Sí. Como ámbito de volver a esa cosa, decir, bueno, por lo menos de esta manera, en un teatro, bueno, el cine ha perdido un poco de vigencia, pero en un teatro, en una exposición, en un recital, incluso a veces, yo lo veo con mucho cariño, en homenajes que se le hace a figuras vivas o desaparecidas. El otro día hubo un homenaje que le hizo un querido compañero, López Núñez, a la China Zorrilla, y se llenó el Salón Blanco de la legislatura, digo, y estábamos ahí, además que por la China, para vernos entre nosotros, ¿no? Claro. Y por supuesto que, claro, cuando hay una figura importante, como la que lleva adelante el recital o la presentación, como en tu casa, uno se referencia y pregunta y pide, digamos. Sí, no, pero además lo que pasa vos lo dijiste muy bien, la necesidad de encontrarnos con otros que viviéramos en el mismo sentido, ¿no? Ayer se hizo un homenaje, ya que hablas de homenaje, a un compañero, gran militante, gran músico, compositor, inmenso, autor, con el que yo compartí muchas canciones que escribimos juntos. Fue un hermano para mí, y su ausencia en este tiempo sobre todo se me hace casi insoportable, porque con él hablábamos mucho de política, porque era un compañero peronista como Raúl Carnota. Sí, claro. Se hizo un homenaje maravilloso, fue idea de su hija y de Lito Vitale, nos congregó a todos en el Ciru, eso va a salir más adelante, pero pasaba eso. De golpe yo miraba ese teatro que estaba planteado como en círculo, o sea que ya daba la sensación de lo tribal, ¿no? Todos parados, cantando la samba más conocida de Carnota, que es Grito Santiagueño. Sí. En los ranchos nací, me llaman el bandeño, todo el público. No, era una cosa, recuperábamos un montón de energía hermosa, humana, hermana, y era un gran abrazo, ¿no?, a esa patria que somos y está justamente en todo ese legado que está escrito, que está plasmado en la música, que hemos ido haciendo a lo largo de nuestra historia, ¿no? Sin duda, si me lo decís, no sabés lo que era, Carlos. Se me pone la piel de gallina. No sabés lo que fue, muy conmovedor. Y a mí me gusta la samba más peronista de Raúl, que es samba de Juan Panadero, ¿no? Claro. Que es digo, el tipo que le da el pan a... Claro. Qué bien nos vendría en esta época. La versión de Raúl, ¿no?, es extraordinaria, sí, ¿no? La versión de Raúl es de esa samba. Sí, de esa samba. Sí. Es una joya de la música. Lo que pasa es que Raúl ha hecho
grandes interpretaciones de grandes obras, como Debajo de la Morena. Sí. O sea, además de las suyas, ¿no? Samba de Juan Panadero no es de él. No, Mirá, Juan Panadero es de Castilla y Leguizamón. Mirá. Pero, Pero él sí. Como los intérpretes muy valiosos, como Mercedes, por ejemplo, Sí, claro. se adueñan de las canciones y el autor desaparece, ¿viste? Sí, a veces. Pero veces. Raúl ha sido un gran intérprete, un creador increíble, sí, sin duda. Yo no También. sé si se han podido adueñar tanto de tus canciones, aunque algunas, digo, medio que te las han adueñado, sí, de verdad. Sí, yo creo que es así. Y lo más lindo para un autor, fíjate vos, es cuando pasa eso. Recuerdo siempre la anécdota maravillosa que me contaba un poeta que quise mucho, gran poeta jujeño, argentino, Jorge Calvetti. Sí, claro, Jorge. Él me contaba que un día entró un bolichito ahí en su pueblo, en Jujuy, en un pueblito de la Quebrada, y que dice, estaba un paisano recitando, y dijo, de autor anónimo voy a decir unas coplas, y las coplas eran de Calvetti. Y Calvetti dijo, qué bueno, me convertí en anónimo. Claro. Así cuando el pueblo ya se adueñó, no importa de quién es, ¿no? Claro, maravilloso, sí. Sí, creo que debe haber pocas cosas tan maravillosas para un poeta. ¿El arte construye comunidad? A mí me parece que sí. Por lo menos yo me formé con esa visión, con esa necesidad. El arte siempre me creó esa necesidad del otro, la otra, y del encuentro arriba del escenario y abajo del escenario. Claro. Cuando el arte se baja y se mezcla con la gente, ya no importa dónde está el escenario. ¿Entendés? Por ejemplo, el otro día yo canté, después de mucho tiempo, para mí fue muy emocionante, en la ciudad de Córdoba, por lo que me estaba resultando difícil volver a esa provincia. Sí, me imagino. Pero me fui a cantar al comedor universitario, a la ciudad universitaria. ¡Qué lindo! Es emblemático lugar, Claro, tendrá historia, claro. ¿no? Una peña organizada por un joven músico que apareció reciente en Cosquín, pero que viene caminando ya su camino, que se llama José Luis Aguirre, magnífico autor y compositor y también cantor popular, ¿no? Me invitó él a una peña que hace ahí. Y yo subí a cantar y empecé a tocar mis canciones más de toda mi primera época, que Sí. justamente. Eran jóvenes de 18, 21 años, ¿no? Pasaron 40 años de esas canciones. Empecé a cantar y ellos cantaban. Entonces directamente los acompañábamos nosotros. Claro. Y cantaban ellos. Es decir, ya se bajó, ya no importaba dónde estaba el escenario. Estaba ya la comunidad creada, porque había ya un sentimiento, un recuerdo, una memoria que compartíamos, ¿no? Claro, el arte como memoria popular, claro, ¿no? Claro. Como lugar de encuentro con, digamos, con las distintas generaciones. Sí. Es así. Es como el legado, ¿no? Cómo va andando la canción, cómo sigue andando, como ni sabes cómo, porque si fuera por el mercado ya estaríamos desaparecidos. Sí, claro. Por supuesto. Sin embargo, por eso la importancia del Estado. Claro. Como para hacer, política cultural, ¿no? Fíjate vos, política de Estado, ¿no? El Estado equilibra. Porque si vos te dejas llevar por la regla del mercado solamente, desaparece, digamos, una enorme cantidad, una amplia mayoría de distintas expresiones, en el caso del arte, artísticas, que ya nadie las recordaría. No, por supuesto. Pero en boca se construye, ¿no? Precisamente por las asimetrías, digo, ¿no? Exacto. Y en estos tiempos de repentismo, en estos tiempos en donde de golpe pasan estas cosas que vemos. Un artista tiene una canción o dos, es famoso en un año o en dos, y después se apaga y desaparece. Sí. A mí el otro día me emocionó mucho, porque a pesar de que yo vengo también digo, toda mi adolescencia y todo eso fue folclore, fue mi padre básicamente, que era un gran escuchador de folclore y de tango. Un grupo de chicos, muy chicos, eligieron ponerle a su escuela Luis Alberto Spinetta.
Qué hermoso. Y entonces uno dice, ¿cómo? Entonces no es cierto que el flaco, digo, que ya nadie lo escucha, digo, hace unos cuantos años que ha muerto, ¿no? Y ahí es donde aparece esa conciencia que te decía de lo vinculador que opera el arte, cuando en realidad la derecha siempre quiso que fuera elitista. Claro. Porque la cultura, para la derecha, significa cosas que para nosotros nunca fueron, ¿no? Sí. Decía Rubén Estela, hay gente que cree que poniendo los pintores adelante del caballete, los músicos en la fosa, dice, el cantante arriba del escenario, está haciendo cultura. No es eso, ¿no? No, de hecho, por supuesto que no. La cultura la hace el pueblo naturalmente, ¿no? Si la mira o no la mira el mercado, la mira o no la mira el Estado, sucede, no lo podemos evitar. Eso es un quehacer colectivo. Nosotros vamos diciendo que no son, porque además cultura es todo, Carlos, lo sabemos, ¿verdad? Claro. Y un proyecto político es un proyecto cultural. Cultural, naturalmente. Porque es de donde miras el mundo, ¿no? Naturalmente. Pavada de cosas. Entonces es maravilloso cuando comprobamos que eso que va por abajo, que esa red que va por abajo, que tiene tanto que ver con lo afectivo. Por ejemplo, a mí ahora me pasa mucho que la gente joven esa me dice, no, yo me la aprendí a su canción porque mi abuelita la escuchaba, me muero. Ya no me dicen mi mamá y mi papá, ya me dicen mi abuelita, pero me emociona cuando escucho eso. No solamente a mí, ayer cuando hacíamos el homenaje a Carnota, la gente joven que estaba decía lo mismo. Digo, así que hay ese trasvasamiento generacional que se va haciendo naturalmente, como pasa. Vos en tu casa cuando eras chico, vos me estás diciendo, mi papá era un escuchador de folclore y tango. Sí. Mi papá era un escuchador, en mi caso, de música clásica, de jazz, de tango, y cuando él vio que a mí me gustaba el folclore, me alimentó mi alma, me compraba discos. Imagínate que yo vivía en Corrientes, para que lleguen los discos ahí, las actualizaciones, las últimas cosas que salían, tenía que esperar un montón. Papá era socio del club del disco que había en esa época, entonces él estaba anotado y le llegaban las cosas. Entonces ponía cosas para mí también, alimentó ese espíritu mío que se inclinaba tanto por la música. Y bueno, y esas canciones siguen estando se cantan en algún lugar, la época de oro del folclore, los grandes autores, Yupanqui, Violeta, Leguizamón Castilla, no sé. Y yo siento como que recupero toda una cosa afectiva que está ligada directamente a la vida cotidiana. Bueno, también el chamamé, ¿no? Tránsito. No, bueno, Tránsito, Ernesto Montiel, Ramona, claro. Ramona. Yo aprendí a amar el chamamé con la voz de Ramona. Sí, claro. Sí. Y primero me entusiasmó mucho Montiel, creo que me deslumbró Montiel, y después fui llegando a los otros, a las profundidades de los otros, como Tránsito, gran compositor, y también a Isaac Obisbol, a quien tuve la suerte de conocer mucho. Claro. Sí, yo me enamoré del chamamé con un compañero correntino en La Plata, que había ido a estudiar a La Plata, y cantaba Kilómetro 11 en guaraní. Claro. Y a mí me parecía de una sonoridad, de una belleza, ¿viste? De una musicalidad. Bueno, ese idioma para ese chamamé que me enamoré. Convengamos que las lenguas, los distintos idiomas tienen música, las palabras tienen música. Sí, claro. Bueno, aún la prosa, ¿no? Por supuesto. Y por eso el guaraní es un lenguaje bellísimo, dulcísimo. Vos sabés que es muy conceptual, una palabra es un concepto. Sí, claro, por supuesto. Es riquísimo. Yo no lo sé hablar porque no me enseñaron. Ramonita sí lo hablaba, pero también canta un guaraní, pero no por fonética, sino porque lo puedo entender. Conocer las palabras, ¿sabés? Claro. Yo lo puedo entender, pero no siempre lo puedo hablar. Sí, claro. Entonces yo muchas cosas canto en guaraní, inclusive en mis canciones uso palabras guaraníes, porque están en mi lenguaje cotidiano. O sea que cuando yo vine a vivir acá, definitivamente, porque venía siempre de paseo, me di cuenta de la cantidad de palabras en guaraní que yo tenía en mi hablar cotidiano. Claro. Que son las que tenemos en nuestra comunidad ya. Sí. ¿No? Natural. Sí. Yo las decía y por ahí me quedaban mirando las personas. Sí, ¿no? claro.
¿La música te vinculó al peronismo o el peronismo te vinculó a la música? Fue todo junto. Ajá. Porque la pasión por la... Es cuando el peronismo, que dijiste una frase, es cuando el peronismo enamoró, ¿no?, a toda nuestra juventud. Nuestra juventud. El Perón lucha y vuelve, ¿no? Esos años. Yo me enamoré de ese peronismo que conocí de esa manera, en la pasión y en la ilusión de la militancia, pero también del pueblo. No sé, en lo hondo, el pueblo más humilde. Vos entrabas y estaba la máquina de coser que había mandado Evita, Claro. una foto amarillenta de Evita y de Perón, y cuando te contaban la historia, eso porque fui maestra y pude hablar con tantas personas en los lugares más profundos de la Argentina, ese amor, esa ilusión por lo que vivieron y sintieron y lo felices que fueron, porque fueron escuchados, porque fueron visibilizados, porque casi con nombre y apellido Evita les respondió. Entonces, ese peronismo era imposible que no enamore a toda una generación, a muchas generaciones. Claro. Y entonces pero entonces esa pasión militante que me hizo inclusive dejar la facultad para ir a ser maestra, porque ya era maestra donde hacía falta, también alimentó mi música. Cuando yo me fui a ser maestra en el Monte Misionero a los 19 años, en la Picada Suiza, kilómetro 28, El Dorado Misiones, bien adentro en el monte. Como una cuestión militante. Como una cuestión militante, me encontré con el otro país. Me encontré con esa Argentina que no se mira desde las ciudades. Y mirar el país de ahí, te puedo asegurar, Carlos, que es muy distinto. Sí, claro. Y mi canción cambió para siempre. Yo me llevé la guitarra, porque no había, imagínate, y le enseñaba a los chicos. Le pregunté a la directora, eran 2 aulas nomás, pero le pregunté a la directora si yo les podía dar unas canciones, unas clases pequeñas de música para poder cantar en las fiestas patrias. Claro. Y ella me autorizó. Entonces no había piano, yo con guitarra. Claro. Y así fue muy hermosa esa experiencia. Y empecé se trasladó esa manera de pensar en forma directa a mi canción y sentí que yo soy testigo permanentemente de un modo de ser de mi pueblo y que eso tiene que dar en mis canciones. Pero eso también es lo que te vincula directamente con tu público, que como decís, es un público de inmensa variedad de edades. Sí, yo sí. veo gente en tus recitales, gente muy joven, Sí, muy sí. joven. Hay de todo. Por ahí De los todo, padres sí, van claro. con los hijos, ¿viste? Hay cosas que los padres Pero comparten con los chicos no se dejan arrastrar. No, eso es verdad. Digo, a ver. Menos que nunca ahora. Menos que nunca, claro, Sí, sí. menos que nunca. Pero digamos que los chicos, porque vos decías, mi padre me traía, me elegía, cuando supo que te gustaba, que yo me elegía discos para que yo escuchara y demás. Porque había una relación, había una suerte de pirámide jerárquica que nuestra generación respetó Sí. a rajatabla. Sí, sí. A rajatabla, Sí, sí. digamos, ¿no? Eso, no sé si para bien o para mal, se rompió. Se rompió, se flexibilizó, se ordenó, se organizó de otra manera. Sí. Si yo le digo a mi hijo, vamos a ver un recital de Teresa y viene conmigo, es porque tiene deseo. Sí, no vendría. No va. Estoy de acuerdo. No Estoy va. de acuerdo. Y vos no has hecho, vos, a diferencia de otros artistas, de otras cantoras, de otros cantores, no has hecho concesiones para parecerte a la música que le gusta a los chicos. No. ¿No? No, porque no sería sincera. Porque viste, claro, pero viste que hay una cosa, dice, bueno, no, y ahora tenés que cantar lo que canta Lali. Bueno, dice. Decís, no, hermano, sos cantor de tango, tenés 50 años de cantor de tango, vos vas a cantar. Mirá, digo, está muy bien lo de Lali, además. Sí, tenés razón. Yo lo que quiero decirte es que hoy también hay mucho menos. Antes éramos como más guetos, ¿no? Sí. Escuchaban folclore, no escuchaban. Pero en mi casa, con mi padre, era un gran melómano. Un melómano, claro. El tipo nos hacía escuchar todo, ¿no?
la 9ª sinfonía con los ojos cerrados para que la música nos hable al corazón, a las 3, como una práctica permanente, que me vinculó a la música de un modo muy especial. Claro. Le agradezco mucho a mi padre eso. Y de golpe, Cocomarola. Claro. Y cuando aparecieron los Beatles. Ah, ¿tu padre admitió eso? No, papá admitía que vos te vincularas con todo. Claro. Porque él tenía un sentido de la libertad. Inclusive, vos sabés que él nos hablaba de política en la mesa. Mi padre era radical, frondicista. Ajá. Pero no, me Ucri. hablaba de política en la mesa porque, mira lo que te digo, porque viste que no se podía hablar. No, Los no, en mi menores casa no no. hablaban en la mesa. En mi casa no. Bueno, La frase era, los chicos hablan cuando las gallinas mean. decía papá. No, papá decía, los chicos están para escuchar. O sea que nos habla, decía, vamos a hablar de política con mamá, pero escuchen, porque el día de mañana la política es una herramienta para construir el país donde quieren vivir. Sí, Así que claro, escuchen. claro. No nos dejaba opinar, pero... Pero te hacía escuchar, Por lo menos. pero te tenía Sí, atento. sí. Cuando vuelve Perón a la Argentina, pues Sí. digo, el tramito que vimos tiene que ver con la película esa que se filmó en el 71. Sí, sí. Y que yo siempre digo y les explico a esta audiencia, que en general es una audiencia bastante más joven que nosotros, que no tiene idea de eso, porque no tiene. Recién hablabas y me recordabas una cosa tan especial, porque yo vivía en La Plata y tampoco a La Plata las cosas llegaban enseguida. Claro. Y me quiero imaginar que a Corrientes llegaban mucho menos enseguida. 1050 Digo, ¿no? kilómetros. Los imagínate. pibes están acostumbrados a ver así y ver el recital que está ocurriendo En Japón. En Japón, claro. Tranquilamente. Y nosotros teníamos que esperar 1 año y medio, 2, para que se estrenara la película que queríamos ver, Exactamente. ¿no? Sí. Y a veces ni se estrenaba, porque por ahí lo teníamos a Paulino Tato de censor y nunca nos llegaba. Nunca llegaba Como la nos película. pasó con el Último Tango. Sí. Mi primer viaje a Montevideo fue para ver Último Tango en París. Y claro, mira vos. Mirá vos, ¿no? Lo que significaba además la cultura. Digo, cuando vuelve Perón, vos ya estabas en el mundo de la música, ya estabas en el mundo... Vuelve en el 73. 73. Sí. 73. Sí. Yo ya hacía mucho tiempo que yo estoy en la música desde Sí, siempre, pero ¿no? digo, como profesional... Profesionalmente desde los 18 más o menos. Ya cantaba profesionalmente, pero después suspendí porque me fui a Misiones. Cuando volví seguí trabajando en Corrientes con la música y la docencia. Y teniendo hijos. Y teniendo muchos hijos. Sí, era una costumbre que tenía. Sí, 5 También, hijos. Teresa que tiene tengo 5 hijos. Sí. Y bueno, y lo hacía, era posible también un poco toda esa vida, así, poder ser maestra, tener 5 hijos y ser música y hacer todas estas profesiones, digamos, todo, digamos, con tranquilidad, porque Corrientes era como una ciudad pequeña. En esa época estaba mi madre, mi abuela, mis hermanas, tenía gran contención. Cuando vine a Buenos Aires, que vine en el 79, ya bueno, uno de los momentos terribles de la Argentina. Terrible. La verdad es que acá me resultó mucho más difícil. Yo vine con los 5 hijos. Mi hijo mayor tenía 11 y el más chico 5. 11 tenía Guillermo. Guillermo tenía 11 y Gustavo, el más chico, 5. Entraba al jardín acá, al preescolar. Y fue, claro, de un fuerte impacto para mí. Y no podía ejercer mi profesión porque aquí nadie me conocía. Claro. Pero las personas amigas, mira vos, en la dictadura, me organizaban conciertos en sus casas e invitaban amigos para que me conozcan. Y se armó como una red, hacía sotoboche, ¿no? Sí. En el under, digamos. Sí. Maravillosa. En el under, el famoso under proceso. Exactamente. Donde nos encontrábamos en el under para hablar de política, ¿no? Escúchame, Carlos, y había, por ejemplo, lugares camuflados. Sí, había un lugar que se llamaba La Peluquería, que era una barbería de día, y de noche se hacía adentro música. Claro. Y yo cantaba en esos lugares ya también. O sea, ejercí mi profesión. Ya estoy hablándote que vine a vivir ya después de
que empezó, cuando empezó la dictadura, la peor, la más feroz de todas. O sea que ya Perón estaba muerto y había pasado todo lo que había pasado. Sí. Cuando muere Perón, todavía vivía en Corrientes. Y creo que ese día fue uno de los días que... tengo días así muy, muy, muy claros en mi memoria que lloré mucho. Ese fue un día que lloré mucho. Porque sentí orfandad. Claro. Más allá de todo lo que nos dejó Perón, es tan claro. Eso que pasaste, lo miraba. Cada vez que veo imágenes en las que dice, cuando habla de economía. Sí, claro. Pero además lo entendés, pero no necesitas que te explique nadie nada. Sí. Es como si, no sé, como si él tenía una pedagogía, una manera tan clara y sistemática de explicar su pensamiento, su doctrina, la economía, que tenía que ver con lo cotidiano, con tu vida, te involucraba a vos. Tan extraordinario. Los pensamientos que, digamos, los momentos de hondura filosófica que tienen los mensajes de Perón. Sí. Y cómo te los dice como tan tranquilo así, ¿no? Sí. Incluso con alguna cosa, viste, cuando dice ningún tonto que se haya vuelto inteligente, ningún bruto que se haya vuelto inteligente, y él mismo se ríe. Se ríe, ¿no? Sí. Le hace esa cosa. Sí, a mí, que tuve la suerte, no de conocerlo, de verlo. De verlo primero en Gaspar Campos y después en Plaza de Mayo, de lejos, como se lo podía ver. A mi edad tenía 19 años, 18 años. A mí me asombra, todavía lo veo todas las semanas la película, porque todas las semanas busco algo, el pedacito que además tiene que ver con lo que yo pienso de mi invitado, ¿no? Sí. Y es la vitalidad de sus conceptos, Teresa, que digo, han pasado, este año se van a cumplir 50 años de la muerte de Perón, no se cumplieron 50 años de la muerte de Perón. La vitalidad de sus conceptos, ¿no? La vigencia. Exactamente. Que vos lo podés sacar así y decir, che, mira, está hablando de esto que nos pasa hoy. Sí. Bueno, era un pensador, un estadista, era un constructor, un conductor, pero constructor. Porque a mí me parece que creó el movimiento político, cultural, ideológico, cultural más grande de América. Sin duda. Un y más longevo. Mucho más que un partido político. Sí. Por eso también es tan abarcativo, ¿no? Claro. Y se pueden llamar peronistas tantas personas disímiles. Pero creo que eso es lo que le da esa vitalidad al peronismo. Es un motor que siempre está en marcha, Carlos. No se ha apagado nunca. Voy a cometer una infidencia. Hablábamos con Teresa, que como buenos viejos peronistas que somos, antes de sentarnos en este escritorio y adelante de estas cámaras, de que siempre hemos vivido en una suerte de interna, ¿no? Sí. En una interna permanente. Y el movimiento tiene mucho que ver con eso. Y sí, porque además es una construcción que se va haciendo también por las contradicciones que tiene el mismo. Yo decía siempre, una vez le quería explicar a una amiga que lo más parecido al peronismo era el cristianismo. Claro. Yo decía, viste, bueno, está la parte ortodoxa, y la parte, es decir, el opus y los curas villeros. Claro, sí. ¿No? Sí, el tercer mundismo. El opus y el tercer mundismo. A grosso modo, ¿no? En nuestra época. Claro. Y en el medio todo, ¿no? Porque también en el medio hay de todo, entre por una supuesto, punta y la otra. Sí, claro. Bueno, y la doctrina justicialista es como la Biblia. Todos tienen razón y todos encuentran razones ahí para decir que lo que ellos dicen es. Yo escucho así cada vez, hasta con una sonrisa, ¿no? Definiciones de algunos compañeros con los que no coincido en todo, pero que se sienten dueños del peronismo, que me
Me da hasta una cierta ternura, porque sí, claro. Nadie es dueño del peronismo, sí, y todos lo somos. Como ¿no? nadie es dueño del cristianismo, claro, es la pero posibilidad de hablar somos, con parábolas, ¿no? Eso es maravilloso, ¿vos te das cuenta? ¿No? Sí, bueno, en la película hay, por el momento, hay mucho de Perón que habla sobre el socialismo nacional, porque era lo que estaba de moda en ese momento, sí, ¿no? Sí. Y le hablaba a una juventud que venía del mayo del 68, del triunfo de la izquierda en Chile. Bueno, esa es mi generación. Claro, nuestra generación. La nuestra, sí. Bueno, yo soy un poco más grande. No, sí, pero ¿sabes qué pasa? Sí. Hay un corte, digo, Sí. en el que yo estoy de tu lado, Sí. y el proceso después arma un corte que para los que tienen 64, 65 años, 67, ya no es lo mismo. No, sí, Vivieron el peronismo de otra Distinto, manera. distinto. Sí. Nosotros lo militamos, estuvimos en la calle, estuvimos en las plazas, digo, ¿no? Pintamos paredes, tiza y carbón. Sí. Decime, ¿cómo vos sos una poeta con mucha política en tu poesía? Hay mucha política en tu poesía. Hay mucha poesía bien hecha, por eso no todo el mundo puede sentir o comprender el mensaje político y puede enamorarse de la melodía, del encanto de tu voz. Pero hay mucha política y cada vez me parece, en la medida que yo te sigo escuchando y te veo evolucionar, para decir de alguna manera, ¿no? Avanzar, veo que ese compromiso está cada vez más presente. Sí, lo que pasa es que yo, como te dije, elegí ser testigo. No es que elegí, soy testigo. Y parte de una Argentina que fuimos construyendo generaciones y generaciones, que recibimos un legado y que sostenemos ese legado y caminamos en una búsqueda de esa felicidad para el pueblo, que es la nuestra también, siendo parte de un movimiento político que busca darle esa felicidad y la dignidad del trabajo al pueblo, claro. ¿no? Entonces, como pertenezco a ese movimiento, mi canción va a contar. Por ejemplo, ahora yo presenté recién un último disco, pero cuando hice la presentación de ese disco nuevo que acababa de grabar, en el mismo momento canté una canción que todavía no estaba grabada. Que viene para este disco que vas a grabar ahora. Que voy a grabarla porque ahora se usa mucho también volver a grabar como en nuestra época. ¿Te acuerdas que salían los disquitos chiquitos? Sí, con claro, temas? claro. Bueno, ahora se llaman sencillos. Sencillos. Y largás uno antes solo. se llamaban simples, pero ahora, claro. Claro, simple no podría ser. No. Son complejos, pero sencillos. se llama sencillo o single, ¿no? Single, sí. Bueno, entonces yo grabé recién ahora, lo grabé a ese tema que me gusta tanto y que justamente es una escena urbana que yo veía todos los días de mi vida antes de la pandemia, cuando volvía de SADAIC, la Sociedad Argentina de Autores y Compositores, en cuyo directorio estoy hace muchos años. Volvía de eso, caminando a mi casa, y me encontraba con esa escena urbana, impactante, por donde se la mire, y que no es que yo decido, voy a escribir sobre esto, no, eso estuvo en mí, y ahora este verano, cuando estuve un poco tomándome unos días de descanso, apareció la canción, pero apareció toda entera, letra y música, todo, así, como una cosa, porque estuvo trabajando en mí ese sentimiento, esa emoción, que me produce algo que me hace, inclusive un disparador que me hace pensar cómo llegamos a esto, por ejemplo, ¿no? Porque la canción describe, todos los días yo me encontraba con un muchacho joven tirando un carro de basura, de papeles, de residuos, con un hijito acá. A cococho, diría. A cococho. Y él venía por la calle Perón empujando y a veces tirando, y el nenito acá arriba y él cantándole cancioncitas, jugando. Yo me imaginaba que era su hijo, porque tenía él la cabeza muy enrulada y el nenito también. Y el nenito jugaba con los rulos del padre. Iban como haciendo su vida de padre e hijo. Mientras pasaban los autos, uno los retaban, decían, fíjate dónde vas, bueno, la bocina. Yo miraba eso
yo me paraba un poquito para que no también se sintiera a mi lado, para observar la escena, ¿no? La escena en el medio de la vida de la ciudad. Y pensaba, es un trabajo digno, el tiempo es indigno, no el trabajo de él. Oh, y me pasaban muchas cosas mientras lo veía. Y bueno, y después me iba a mi casa, nada, sin decir nada. Bueno, entonces finalmente apareció la canción que describe esa escena, pero dice algo al final, claro. ¿no? Pregunta algo al final, Sí, sí. Interpela al final, ¿no? Porque ¿cómo llegamos a esto? Esa es la pregunta. Si este programa fuera nada, de esos que vos podés decir, cortá, yo estaría diciendo cortá porque quería cerrar con esto. Y la verdad es que me parece que vale la pena que las últimas palabras de Teresa sean lo que signifique, lo que resignifique esta reactualización doctrinaria. ¿Cómo llegamos a esto? Preguntémonos cómo llegamos a esto y preguntémonos desde el peronismo cómo llegamos a esto. Síganos en las redes, Eva en Vivo, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Me cuesta mucho el TikTok, no voy al TikTok, entonces me cuesta mucho No, yo el TikTok. no, con eso no juego. Lo demás sí. Y además afíliense a Eva TV en serio, ahí está el QR. La vida a veces a mí me ha dado estas oportunidades. Haber trabajado con vos en Cultura fue una gran oportunidad porque además pude conocer a la Teresa laburanta de todos los días. Sí, sí. Y compartimos miradas, situaciones, desafíos. Sí, sí. Pero además me ha dado la posibilidad de hacer esto. Este es el premio de todo periodista, tener un programa como el de hoy. Ajá. Te agradezco. No, a vos, te agradezco por la militancia, te agradezco por el compromiso y te agradezco por este amor que te tengo. No, muchas gracias, Carlos. Yo también te agradezco a vos, tu mirada lúcida. Es muy importante tu reflexión. Yo te sigo en las redes, sigo lo que escribís, recibo muchas cosas que me mandás, las leo todas. Creo que sos una voz importante, muy necesaria, un cuadro político muy necesario, sobre todo en este tiempo, y porque además la construcción colectiva no debe terminarse nunca. Jamás. Y el trabajo de traspasar la memoria tampoco. Y la lucha menos. Así que ahí estamos, compañeros. Gracias por invitarme. Gracias. Los espero el martes que viene, ¿sí? Reactualización doctrinaria. Por las dudas, la cosa es por ahí. Okay.